Mortales de Divinos, ayer en el Día de los Inocentes a nivel internacional, se comentó una de las posibles noticias que obviamente eran fake, no son ciertas, pero que ya había escuchado anteriormente, de una nueva película en la que Cell sería protagonista. Sí, Cell, el villano más encomiable de Dragon Ball Z en la saga de los androides, sería uno de los nuevos villanos en Dragon Ball Super en una nueva película que obviamente no es real. Por lo tanto, que nadie se crea algo así, porque de momento no es nada real. ¿Que en el futuro pueda pasar? Pues quién sabe. Porque si hace 5 años me dicen que iba a haber una película sobre Freezer y otra sobre Broly, pues también les hubiera llamado locos. Así que quién sabe. Pero yo creo que no sería una buena idea. Y voy a decir, en parte, las razones por las que yo creo que no es una buena idea. Y la razón número 1 es muy sencilla. Y es que venimos ya de un anime y de hace 2 películas en el que la resurrección de Freezer fue clave, es decir, algo que ya se ha visto. Freezer, el villano más icónico de Dragon Ball Z, y pues por lo tanto sería repetir la misma idea otra vez. Y sí, sé que Dragon Ball muchas veces repite una misma línea argumental en la que, bueno, por alguna razón, pues los guerreros Z no son capaces de vencer a un enemigo, ese enemigo se puede hacer más fuerte, y finalmente los guerreros Z dan con la clave para poder eliminar a ese enemigo. Y bueno, pues sabemos que eso va a suceder siempre, pero obviamente repetir la misma idea de resucitar un villano de Dragon Ball Z, el más importante de toda la franquicia, ya ha sido resucitado, y repetir la misma idea con Cell sería bastante dudoso, de dudosa calidad, sin ninguna duda. Además, esta resurrección de Freezer, si bien a mí me pareció negativa en cierto modo, sobre todo por cómo fue hecha en el anime, en la película me gustó algo más, pero bueno, también es decir, pues que no fue la mejor película ni mucho menos. También hay que decir que obviamente esta resurrección de Freezer tomó más sentido con el Torneo del Poder. De alguna forma, Akira Toriyama ha sabido darle sentido a esa película que, de no haber existido, en realidad, tal vez no podríamos haber tenido a Freezer en el Torneo del Poder con ese aumento de poder que tuvo en esos 4 meses de entrenamiento y con todo el entrenamiento también que tuvo después, sobre todo mental. Así que obviamente si Cell volviera sin más, pues no tendría el mismo recorrido que tiene Freezer, el cual pues tiene sentido sobre todo ahora al haberse dejado libre y parte de su imperio, porque sí, vuelve a ser emperador del mal en el universo 7, y eso finalmente pues le está dando algo de vidilla, sobre todo al futuro de Dragon Ball Super. ¿Que es un villano encomiable? Sí, la razón número 3, sí, es un villano encomiable, no hay ninguna duda, es el androide definitivo y los Cell Games son fantásticos, porque sí, tuvo una pelea contra Son Goku, tuvo también combates contra Vegeta y contra Trunks, dejando momentos muy pero que muy positivos, así como contra Piccolo. Y contra Son Gohan, pues bueno, digamos que fue el auge del personaje favoritos para muchos por aquella época, que era eso, Son Gohan. Y pues obviamente repetir eso que ya ha hecho también, yo creo que es casi imposible. Además, la cuarta razón es que ya resucitó, que sí, que Freezer en cierto modo había resucitado ya, pero bueno, Cell resucitó en cierto modo gracias a que, bueno, pues su, digamos, parte más importante, su estructura más importante no quedó dañada la primera vez y a partir de ahí consiguió reconstruirse en Super Cell. Y pues nada, pues Super Perfect Cell pues peleó contra Gohan y tuvo el combate que acabamos de decir. Quinta razón, Trunks y los viajes en el tiempo fueron clave para la saga de Cell. La hicieron súper interesante, al menos para mí, y de hecho le dieron un aire nuevo a Dragon Ball Z y a Dragon Ball en lo que el manga corresponde, y eso ya se ha tratado en Dragon Ball Super, porque sí, con la saga de Black vimos como hacía varios viajes en el tiempo, unos en el manga, otros en el anime, porque sí, son diferentes, hay que decirlo, pero es algo que se ha explorado. Por lo tanto, si vuelve Cell y no hay viajes en el tiempo, pues obviamente será complicado disfrutarlo tanto como la saga original, como no. Así como nos pasó con Freezer, que en realidad la saga original de Freezer era mejor que la resurrección, como no. Y pues además, lo dicho, los viajes en el tiempo ya se han utilizado, por lo tanto, si se vuelven a utilizar, pues sería como otra vez volver a lo mismo. Y más cuando, en cuanto a viajes en el tiempo, hay un tema más interesante, que es aquello que se comentó del universo 12, y que de por sí podría dar incluso para un arco entero. Y bueno, pues no entendería que teniendo cosas tan bonitas como las que pueden hacer, repetirán un poco lo mismo. Y bueno, por último, pues que Dragon Ball Super yo creo que se debería centrar en nuevos villanos. Goku Black ya ha demostrado que puede ser un muy buen villano, y lo fue.
y de hecho en cierta parte creo que se echó a perder en el momento en el que se descubrió que era Zamasu y entró Zamasu y se creó una fusión. Yo creo que hubiera sido incluso mejor que se hubieran quedado con Black hasta el final de la saga, pero bueno, lo decidieron así y está bien así. Y luego Moro, pues estamos viendo que es un villano diferente, que nos recuerda a Piccolo Daimao en cierto modo, pero que es diferente porque tiene magia, absorbe la energía, es otro tipo de poder en cierto modo al que solemos estar acostumbrados y que además está hilando bastante con esta saga de Majin Buu y sobre todo con los Kaioshins. Por lo tanto, creo que sí, hay Dragon Ball Z, Dragon Ball Super son animes, y Dragon Ball en general son animes y manga que se pueden explorar muchísimo más y que por lo tanto, sobre todo después de la gran película, sobre todo en lo que esa expansión de la Batalla de los Dioses con 12 universos por descubrir, sería bastante absurdo el centrarnos en un villano que ya existe, sobre todo después de haber explorado a Broly, después de haber explorado a Freezer de nuevo, y por lo tanto pues creo que puede dar para mucho más el explorar otro tipo de historias diferentes, y más cuando tenemos en el horizonte algo que ya existe, como es aquel torneo en el que llega Up, y pues obviamente todo el mundo en cierto modo está esperando a que llegue precisamente ese final para poder mirar Dragon Ball con expectativas de futuro, porque ahora mismo todo lo que ocurra obviamente siempre tendrá como fin este final de Dragon Ball Z. ¿Qué os ha parecido mi opinión? Como digo, es mi opinión de una ficticia que no va a existir película de Cell. Yo no la vería positiva, como estáis viendo, pero obviamente pues hay muchos de vosotros que probablemente sí que le veáis positiva, sobre todo porque Cell fue un villano que obviamente nos dejó muy buenos momentos. Pero dicen que segundas partes nunca fueron buenas y yo, en este caso yo creo que sería así. Como digo siempre, suscríbete o entrarás en el sorteo de la destrucción de tu universo. Saludos divinos.